Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Y estamos surcando los caminos de este mes de diciembre, el último del año, en el que hay, por supuesto, un espíritu de conciliación, de paz, de amor, de cariño entre todos nosotros, los seres humanos que habitamos esta tierra en un momento como este, de pandemia, de dificultad y al mismo tiempo de esperanza. Les saludo en esta mañana a través de Central FM Equilibrio, de nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, de aplicaciones tanto en iOS como en Android, y en nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en Spotify, iHeartRadio. Y les saludamos como siempre con gran alegría en esta mañana, ya empezando a hacer un poco más de frío. Y nosotros aquí estamos como siempre puestos y dispuestos. Ya hasta me bañé para estar con ustedes en este mundo de la información. Empezamos. Les tengo aquí un resumen, lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Las leyes aprobadas durante la administración del presidente López Obrador violan por lo menos 5 derechos constitucionales y convencionales, como la propiedad privada, la seguridad, la certeza jurídica, el debido proceso. Esto de acuerdo con un informe hecho por la organización civil Signos Vitales. Entre normas detectadas se encuentran la Nacional sobre el Registro de Detenciones, la Nacional de Extinción de Dominio, la Guardia Nacional, la General sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Todo esto lo alertó. Dice que las obras emblemáticas como el Tren Maya vulneran derechos de la población. Se identificaron en el derecho de vía, que es el trazo por el que pasa el Tren Maya, un aproximado de 3,286 familias que están invadidas, lo que generará un importante desplazamiento de personas que van a tener que ser desplazadas sin que hayan sido observados sus derechos fundamentales de propiedad privada o el pago justo de aquello por lo que fueron desplazados. Las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas violan derechos laborales, detectan reducciones hasta del 30% en el sueldo de la mano de obra, cobros de comisiones ilegales a salarios por tantos iguales y horas extras sin compensación alguna, y hasta amenazas con despido. Recuerden ustedes lo que pasó hace un mes con una Rocío Nale que tuvo que ir a Dos Bocas a juntarse con un grupo de empleados de Dos Bocas para hacerle sentir a la población que no había ningún problema, cuando en días previos, 3 antes, hubo manifestaciones de trabajadores que se quejaban de las condiciones en las que estaban laborando ahí en Dos Bocas, condiciones que no son ni con mucho las que tendrían que ser respetadas por la Ley Federal del Trabajo. El documento titulado Balance Negativo, los derechos humanos en México, acusó que la actual gestión debilita sistemáticamente contrapesos institucionales, o sea, se desgastan las instituciones, destruye capacidades del gobierno, desaparece organismos que podrían y debían brindar equilibrios que toda democracia debe tener y que son imprescindibles para el desarrollo. Refirió que este 2021 apunta a ser el año con más homicidios dolosos en la historia moderna de México, además de miles de casos de desaparición de personas, cientos de feminicidios que han pasado por el grado de impunidad extremo por el que desafortunadamente hemos tenido que vivir estos procesos. Reprueban el abuso de la prisión preventiva y casos de detenciones arbitrarias, miles de atrocidades registradas, descuartizamientos de cuerpos, matanzas, torturas. Rechaza este grupo de Evalúa la militarización de la política migratoria, poniendo como ejemplo 17 militares que fueron nombrados en posiciones civiles de alto mando dentro del Instituto Nacional de Migración. O sea, hay cosas que
que no hay manera, no hay forma de que puedan ser defendibles por la Cuarta Transformación. Y para hablar de esto, no hay nada como lo que sucedió el día de ayer. Olga Sánchez Cordero, presidente del Senado, no admitió la solicitud que 53 legisladores de oposición le formularon para promover una controversia constitucional en contra del polémico, llamado así, decretazo, con el que el presidente López Obrador cerró el escrutinio público a todos los contratos de obra pública en aras de salvaguardar la seguridad nacional. O sea, gasta el dinero de los mexicanos, pero no permite que haya una revisión sobre el dinero gastado, aportado por los mexicanos a través de nuestros impuestos. Aseguró que la opinión jurídica que solicitó consideró improcedente la solicitud. O sea, Olga Sánchez Cordero dijo, no, esto no es digno de tomarse en cuenta, no procede. En Twitter, la exministro de la Suprema Corte explicó que conforme a los criterios adoptados por la Suprema Corte, el Senado carece de interés, es decir, no tendría por qué promover una controversia constitucional en contra del acuerdo del presidente, aclarando que esto no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto a revisión judicial, pero eso sería en otra instancia. O sea, entiendo que esto es demasiado técnico, pero lo que sí les quiero hacer sentir es que Olga Sánchez Cordero no permite que en el Senado se revise el decreto hecho por el presidente, que ya es su costumbre, de ocultar los dineros que gasta en sus megaproyectos y sus caprichos y sus ideas raras. Los estudios de aeronavegabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles entregarán el 16 de septiembre, a 4 meses de ser inaugurado, los resultados. Y hasta este momento no hay, del lado de la Federal Aviation Agency, o sea, la FAA, que es la organización mundial que autoriza la aeronavegabilidad en los espacios aéreos de los aeropuertos, para que este aeropuerto opere de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y entonces, pues a unos cuantos meses de que empiece a operar este aeropuerto promovido por el presidente de la República, no tenemos la certidumbre que sus espacios aéreos sean aprobados por la FAA, y por lo mismo tampoco por las aerolíneas, que dirían con toda razón, si esto no está aprobado por la FAA, tampoco lo quiero usar. Y habría muchas aerolíneas en el mundo que dirían, esto no es seguro y no lo opero. Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, aseguró que inversionistas desconfían del manejo económico del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. Hay miles de millones de dólares esperando ser invertidos en México por varias razones. Una, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. También la pandemia y el cambio climático han hecho ver lo conveniente que sería tener las fábricas mucho más cerca de los Estados Unidos, en México. Esta es una gran oportunidad para nosotros, que estamos desperdiciando, porque los inversionistas no confían en la manera como está manejando la economía este gobierno. De la Madrid dijo que el gobierno mantiene el apoyo entre una buena parte de la población, pero solo porque es eficaz para crear una imagen de que todo va bien, aunque en realidad las cosas van muy mal. Reitera que para garantizar el bienestar de las personas es necesario que la economía crezca. Eso se llama inflación. A mí me preocupa que las escaleras del bienestar, que deberían de servir para que la gente eleve su nivel de vida, están llenas de gente, sí, pero que se encuentran bajando las escaleras rumbo a la pobreza. Y sí, en política es muy importante saber comunicar, pero es mucho más importante dar buenos resultados y que se vean reflejados en que tú y tu familia vivan mejor. En que tú y tu familia vivan mejor. Bien, Enrique de la Madrid, qué chavo más interesante e inteligente. Dice que en los últimos 3 años creció la pobreza. Hay 9 millones más de mexicanos en esta situación que cuando empezó el gobierno actual. O sea, si se trata de ver que primero son los pobres, pues entonces hay más pobreza y el gobierno está cumpliendo.
Solo las inversiones lograrán que México crezca de manera sostenida, pero estas se encuentran en niveles muy bajos. No hay confianza en las políticas públicas del gobierno mexicano. Esto lo dice Antonio del Valle en la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Antonio del Valle afirmó que hay un creciente ánimo de los inversionistas internacionales por diversificarse y evitar el riesgo chino, lo que favorece la relocalización de las inversiones en México. Es decir, en lo que Estados Unidos y China se pelean por cuestiones de carácter comercial, hay un nicho de oportunidad para México que debemos aprovechar y que no lo estamos haciendo. La inversión fija bruta de México disminuyó 1.61% en septiembre con respecto al mes previo debido a una disminución del gasto realizado en maquinarias y equipo. En el ramo de la construcción hay menos construcción y hay elementos fundamentales para la construcción, sobre todo mediana y grande, que tiene que ver con equipamientos, con equipos, maquinarias. Y estos recursos, aparte del humano, son fundamentales en el ingrediente de la construcción. Y este se vio reducido otra vez porque no hay inversión. Durante los primeros 10 meses de este año, la inversión física del sector público apenas creció el 0.7% más que en igual periodo del año pasado. La inversión física para construir, conservar y comprar bienes de capital para la obra pública ascendió a 543.514 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. Esto contrasta con el incremento real de 4.7% en el mismo lapso del 2020 respecto al 2019. Trascendió que la cervecera estadounidense Constellation Brands, fíjense, después de haber sido bloqueada de una inversión que pretendía hacer en Mexicali para una empresa cervecera, con más de 1,000 millones de pesos, cancelada, 1,400 millones, ahora invertiría $1,300, dije pesos, son dólares. Ahora invertirá $1,300 millones en el sureste de la República Mexicana. López Obrador frenó los planes para la inversión de Constellation Brands en Mexicali a través de una encuesta de estas al pueblo sabio, y ahora Constellation Brands tiene la necesidad de volver a invertir en el país. No sabemos en qué acuerdo o cómo estuvo que llegaran a un acuerdo en la que Constellation Brands, después del golpe que recibió en Mexicali, ahora vuelva a invertir en el sureste mexicano. Las exportaciones de México a Estados Unidos sumaron 8 meses con incrementos a tasa anual, al avanzar 3.8% en octubre, mientras que las importaciones repuntaron 19.7%, según datos del Departamento de Comercio norteamericano. La reciente idea del gobierno federal de invertir $3,500 millones para petróleos mexicanos, que equivale a 74,000 millones de pesos, la mitad del presupuesto de egresos para, por ejemplo, la Secretaría de Salud. Esto, más los apoyos entregados en lo que va del actual sexenio, superan para Pemex los 30,000 millones de dólares entre capitalizaciones, reducciones tributarias y pagos de deuda. A estos respaldos se suma la deuda contratada este año por 12,540 millones de pesos. Sin embargo, para las transferencias millonarias de la actual administración, para que logren aliviar la situación financiera de Pemex, es necesario, es imprescindible cambiar el fondo de la operación, pues apoyos sin un esquema riguroso de transformación se van a traducir en inversiones a fondo perdido que no van a tener ningún sentido. Miren, entre la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, el año que viene, vamos a gastar en estas dos empresas $1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos, la séptima parte del presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. Una de las casas que compró Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, en el 2019 se compró a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, cuyo dudoso historial registra que ese año destinó 3,263 millones de pesos en pasarlos a dólares sin que hubiera algún tipo de foco rojo de advertencia por parte de las operaciones que hicieron a través de Banco Santander.
Son operaciones por 3.263 millones de pesos llevados a dólares sin que hubiera habido nada que lo advirtiera. Ahí estaba como gerente de construcción en Codeinmex el señor Jerónimo Nieto Castillo, hermano de Santiago Nieto, y entonces a través de él se hizo esta operación. Esto implicaría de suyo el abrir ya una carpeta de investigación por este tema, pero bueno, pues estamos al pendiente. Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, urgió apoyos al presidente de México para pagar deudas que enfrenta el Estado. También le transfirió el manejo de la salud ante la precariedad de su sistema de salud estatal. Nos da pena ir a levantar la mano porque después de autorizarnos el presupuesto Hacienda no nos alcanza ni para los más mínimos por las enormes deudas que tenemos. Enormes deudas que se denuncian desde el estado Nayarita. Y estas se van, miren, el año que entra se van a multiplicar estos reclamos en toda la República Mexicana. No hay dinero, no hay absolutamente un centavo, aparte de lo preestablecido, que ya de suyo implica una disminución en la proporción de lo enviado a los estados y municipios. Esto implicará el que estados y municipios tengan acuciantes problemas financieros que harán inoperante gran parte de los servicios y de la administración que se provee desde estos niveles de gobierno. Hacemos un corte, es la hora con 1 minuto, regreso con más noticias. El clima en Central FM, Equilibrio. Para este miércoles 8 de diciembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 9. El día será soleado. Y para la ciudad de Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 19. El día será nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Les estaba yo platicando de las deudas que tiene el estado de Nayarit, ¿no? Pues el ayuntamiento de Naucalpan no canta mal las rancheras. Debe hasta este momento gastos por la campaña de vacunación. Y lo que está proponiendo el ayuntamiento es vender algunos de los terrenos municipales que tienen para salir de una deuda de más de 400 millones de pesos que pesa sobre su nómina y que no tienen la manera, no tienen la forma de pagarlo porque no hay una prerrogativa que les permita hacerlo. Nada, no hay nada. La Comisión de Bienestar Animal frenó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Lo frenó por la presión de grupos dedicados a esta actividad que dijeron que la restricción provocaría la pérdida de empleos, por lo que antes de que se suba al pleno tendrá que ser discutida por aquellas personas que se consideren afectadas por la medida. Durante la sesión extraordinaria, Jesús Sesma, presidente de la comisión, reveló que tuvo una reunión con Pedro Aces, presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, y que después decidió no enviar el dictamen a la mesa directiva sin que antes se celebraran las reuniones. Como siempre el Partido Verde, ¿no? Cuando ve que ya hay algún tipo de inconveniencia que tiene alguna de sus determinaciones, entonces se echan para atrás y ahora pues está todo susceptible a que haya una discusión ulterior sobre una medida que debió de haber sido antes vista y no ahora. Pero pues creo que Jesús Sesma está, para variar, quedando en ridículo. El Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el recorte de 4.913 millones de pesos que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto para el año que viene. Pidió a los magistrados ordenar a San Lázaro que entregue los recursos necesarios para organizar la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador en abril del 2022, cumpliendo todos los principios y las reglas a las que está obligado. Y con esto el INE dice, pues, yo quiero, pero sin dinero, pues ¿cómo le hago? Dice Morena que el INE tiene ahorritos como para poder sacar esto adelante. Lo que creo que está sucediendo es que están poniendo a prueba al Instituto Nacional Electoral para después decir, ya ven, no funciona luego de los recortes que primero les están imponiendo. Marco Cortés, presidente nacional del PAN,
consumó la advertencia que había lanzado y determinó que el proceso para elegir candidato a gobernador de Aguascalientes será por designación. Apenas el lunes el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, llamó rajón al dirigente del PAN por modificar el método de designación. El senador Antonio Martín del Campo dijo haber resultado favorecido por 2 de las 3 encuestas encargadas, mientras que la diputada federal Tere Jiménez salió también a cantar la victoria. Hay un proceso interno en el PAN dificilísimo, ¿eh? No veo ahí que haya ni siquiera un liderazgo para ponerse de acuerdo para eso. Si era el único estado que dice el presidente del PAN que pueden ganar, Aguascalientes, y hay un problema hasta para designar al candidato dentro del propio PAN, imaginen ustedes hasta dónde llega el problema. Representantes de cerca de 8 organizaciones civiles se manifestaron a las puertas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque el país registra el peor año en la historia moderna en acceso a medicamentos, según comunica Andrés Castañeda, coordinador de causas de salud y bienestar en la organización civil Nosotros, que impulsa el colectivo Cero Desabasto. Admitió que difícilmente se puede dimensionar la problemática a nivel nacional, sin embargo ejemplifica. En el Seguro Social se niegan 2 millones de recetas mensuales y opina que el insostenible desabasto se debe a los fallidos cambios implementados por el modelo de compra del gobierno de la Cuarta Transformación. Jorge Alcocer, este hombre que supuestamente es secretario de Salud, informó que Seguridad Alimentaria Mexicana se integrará al reparto de... Tienen una empresa que formó la Cuarta Transformación que se llama Birmex. No tiene ni la estructura para distribuir nacionalmente a las medicinas, no tiene la forma, no tiene la experiencia, no tiene los antecedentes, la crearon de la nada. Bueno, ahora como Birmex no jala, ahora ponen a la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, para integrarse al reparto de los medicamentos en el país. O sea, entre las dos tampoco tienen la capacidad para hacerlo, pero ahí les va esto. En la distribución de medicamentos adquiridos por el sector salud ha sido reforzada con la participación de Sedena, Marina, Guardia Nacional y Segalmex. Sedena, ¿qué tiene que andar haciendo en el reparto de medicinas? La Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y ahora está Segalmex junto con Birmex. Nada sirve. Nada. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció que serán eliminados los cuestionarios sobre COVID que son aplicados a viajeros que ingresan a México, y lo dice así. Se ha demostrado que no hay utilidad en intentar frenar la entrada de los virus a cualquier territorio definido por sus fronteras nacionales. Efectivamente lo estamos ya considerando retirar los cuestionarios porque no ofrecen utilidad alguna y en cambio estorban para la dinámica de los viajes. Por cierto, el que fue vacunado otra vez fue el presidente de la República. Dice, no se oía bien, pero decía, ¿le dolió? Le dice la enfermera, y dice el presidente, ni lo sentí. A fin de destrabar conflictos y después de varias convocatorias de los estudiantes, María Elena Álvarez Bulla, que es la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dialogó con la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Esta fue una reunión vía Zoom, en la que participaron estudiantes que mantienen un paro activo en las instalaciones del CIDE, y la funcionaria defendió la decisión de haber puesto a José Antonio Romero Tellaeche como director de este centro de estudios. Los estudiantes reprocharon a la directiva que se haya citado al diálogo de último momento y dicen que se debe de firmar por parte de las autoridades una carta en la que se comprometan a que no haya represalias para quienes mantienen tomado el plantel desde el pasado 30 de noviembre y condicionaron la liberación de las instalaciones a que haya un diálogo más planeado, sin precipitaciones. Álvarez Bulla se comprometió a firmar el documento, pero llamó a liberar las instalaciones luego de tachar esta acción como una acción unilateral. Llevan las cosas al extremo, ya que truenan, entonces se echan para atrás y empiezan a intentar reparar lo que ellos mismos causan. En Jalisco, el presidente López Obrador señaló que en materia de seguridad no se puede andar peleando con el gobernador del estado, Enrique Alfaro,
quien dijo no tener muchas diferencias con el Ejecutivo. Habla el presidente. No nos podemos pelear cuando se trata de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad, lo que tengo que expresar, presidente, nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. Y por cierto, el gobernador dice, yo le solicito a la Secretaría de la Defensa que me haga una revisión y salvaguarda y vigilancia de los 3 estados colindantes con Jalisco. Es el refuerzo de los límites con Zacatecas por un lado y con Michoacán por otro lado, la presencia con mayor fuerza en los altos de Jalisco, particularmente en los límites con Guanajuato. Y con esos 3 ya tenemos un poco más de seguridad en la zona, dice el gobernador de Jalisco. De enero a agosto de este año, 700 niños y adolescentes fueron asesinados en el país. 700 niños y adolescentes. Y hasta octubre, 3,276 desaparecieron. No se saben dónde están. Esto lo informa la Red por los Derechos de la Infancia en México, según un estudio que se llama Reclutamiento y Utilización de Niños y Niñas y Adolescentes por Grupos Delictivos. De los menores de 0 a 17 años que han desaparecido, al menos 1,339 siguen sin ser localizados, por lo que no se descarta que estén en manos de la delincuencia organizada o igual ya no están entre nosotros. Imaginen ustedes el drama de lo que estamos hablando, 700 niños y adolescentes asesinados y 3,276 que pudieron haber sido llevados a trata, a tráfico de órganos. Es una desgracia. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar la protección de niños huérfanos por violencia o por COVID, pero sin un gasto adicional en la Federación ni en los estados para cumplir el objetivo. Con 482 votos, por unanimidad se avalaron reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, de Niños y Adolescentes para señalar que los 3 niveles de gobierno tienen que atender a menores que estén en condiciones de orfandad. A menos de una semana que inició operaciones el Batallón Turístico en Quintana Roo, sujetos realizaron disparos en la playa de La Langosta, en Cancún. Civiles a bordo de motos acuáticas hicieron por lo menos 20 disparos en la zona hotelera del municipio Benito Juárez. Luego del hecho se aseguraron 3 vehículos involucrados, según informó Lucio Hernández, secretario de Seguridad Pública del Estado. ¿Se imaginan ustedes que lleguen en estas motos acuáticas, empiecen a dar disparos en medio del turismo? Que no es la primera vez que sucede, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero esto para México es un disuasor para que venga la gente a nuestro país. 3 hombres fueron detenidos para ser investigados por la explosión de una toma ilegal de gas LP el pasado 31 de octubre en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán. Esto es en Puebla, lugar en donde, se enseñorea el huachicol por todas partes. Tania Pizarro Herrera, abogada de Mexicali, Baja California, fue asesinada ayer al interior de su despacho en donde trabajaba. Se desconoce hasta este momento el móvil o los agresores, no se conoce nada. El 3 de diciembre, una pareja y sus 3 niños fueron acribillados al suroeste de la ciudad sin que alguna autoridad se haya pronunciado sobre la investigación. Y ahora viene este nuevo asesinato a Tania Pizarro Herrera. Llegaron, se metieron a su oficina, la mataron, se fueron y hasta este momento no hay nada. Esta es una nota importante, ¿eh? ¿Cuál no? Juan Ruiz Hernández, Tito Ruiz, compadre de Jaime Bonilla, un hombre complicado, por decirlo menos, fiscal general del estado de Baja California, que fue nombrado por el exgobernador ya saliente, Jaime Bonilla. Renunció Tito Ruiz como fiscal general del estado a menos de 2 meses que Marina del Pilar Ávila asumiera el gobierno del estado. Esta salida ocurre a menos de una semana de que se aprobara la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal que le quitaba facultades a la Fiscalía. Este hombre era, digamos, la herencia que había dado Jaime Bonilla en el poder y ahora parece que la gobernadora se sacudió de él.
con las consecuencias que esto pudiera traer, porque creo que esto no se va a quedar así nada más. Por otra parte, también los hijos de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán presentaron en la Cámara de Diputados una petición de juicio político en contra de Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, por incurrir en abuso de funciones al haber metido a la cárcel a su madre acusada del homicidio de Federico Gers Manero, hermano de Alejandro Gers Manero. Resulta que Alejandro Gers Manero, cuando muere su hermano, dice, fue por negligencia de la pareja con la que vivía mi hermano, una mujer octogenaria. Argumentó quererla meter a la cárcel, pero mientras que pasaban las cosas, le quitó el dinero a la familia del hermano. O sea, el hermano vivió con esta pareja por más de 30 años. Era su familia. Le quitó el patrimonio y ya que llegó a ser fiscal, hasta entonces, fiscal general de la República, metió a la hija de la pareja de su hermano a la cárcel. Los argumentos de la familia son estos. Alejandro Gers Manero ha ostentado su cargo para la utilización facciosa de la Fiscalía General de la República, ocasionando un daño irreparable a la Procuración de Justicia de México, ya que ha utilizado esta institución para acciones que van desde utilizar a su procurador Juan Ramos como si fuese su abogado particular y pedirle que nos exija una confesión que tanto el fiscal como el subprocurador saben que es ilícita. Es un verdadero drama y el fiscal general de la República lo está argumentando la familia de la expareja, de la pareja, porque fue hasta la muerte, de su hermano Federico, es que en primer lugar su madre salga de la cárcel y que se haga un juicio político en contra del fiscal general de la República. Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia hablaron el día de ayer. Bueno, brevemente, ¿qué es lo que dijo Putin y qué es lo que dijo Biden? Ahí les dejo. Приветствую вас, господин президент. Hello. Добрый день. Good to see you again. Unfortunately, last time we didn't get to see one another at the G20. I hope next time we meet, we do it in person. Dice Vladimir Putin, saludos, señor presidente, punto. Y Biden dice, hola, es bueno verlo otra vez. Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad de vernos en la reunión del G20 y espero que la próxima vez que nos veamos sea en persona, le dice el presidente de los Estados Unidos a un lacónico, corto Vladimir Putin, que solamente dice, hola, señor presidente. Se acabó. Hacemos un corte, regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este miércoles 8 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, se espera una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 7. El día será soleado. Y para Tepic, Nayarit, se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 8. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Cada vez más hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican a analizar la gobernanza en nuestro país, cómo se está gobernando México, cuáles son los pros y cuáles son los contras, qué se puede mejorar, en dónde se están violando principios y preceptos constitucionales. Y el día de ayer, una organización que se llama Signos Vitales dio a conocer algunas cuestiones que realmente nos inquietan, ya que muchas de las leyes promovidas durante la actual administración de la Cuarta Transformación han violado de manera flagrante los derechos constitucionales de los mexicanos. Y en ello está, por ejemplo, el registro de detenciones, la extinción de dominio, que son elementos que han abusado de la presunción de la culpabilidad sobre personas, metiéndolas a la cárcel, incautándoles sus bienes, sin poder demostrar lo que en principio, desde el punto de vista legal, tendría que ser.
cuando se presume una culpabilidad, esta se tiene que demostrar, no es al revés. No se debe demostrar la inocencia, esa se tiene por definición ciudadana. Lo que se debe de demostrar es la culpabilidad. Y aquí nos hemos encontrado con procesos de personas que entran a la cárcel, se les quitan sus bienes, se pasa por un proceso y después se llega a la conclusión de que no cometieron ningún delito. Y a la hora de resarcir el daño, este daño no puede ser hecho pues, de manera puntual por el daño propio psicológico y físico a las personas con la cárcel, y por otra parte, pues ni modo que después de un cierto tiempo de estar en la cárcel y de que te quitaron todo, venga pues disculpe usted, nos equivocamos, ¿no? O que ni siquiera venga eso, y hay una inocencia manifiesta, como el caso, por ejemplo, de la mujer hija de la que fuera pareja de Alejandro Gertz Manero, que son personas que dices, ¿cómo es posible que estén en la cárcel? Pero así como esto, hay muchas otras violaciones institucionales. La conformación de la Guardia Nacional, que había sido pactada para que esta fuera emanada de un mando civil, y son puros mandos militares. El Sistema General Nacional de Seguridad Pública y Nacional sobre el uso de la fuerza. O, por ejemplo, este decretazo presidencial que blinda la información que debería de ser derecho de los mexicanos el tener de las obras que el presidente ha promovido durante su administración y que él considera que por seguridad nacional toda esta información debe ser cerrada al público hasta pasado cierto tiempo, 25 años, ya que el presidente y un servidor seamos pues parte de la memoria colectiva, ¿no? Porque pues ya 25 años después de haber gobernado y haber gastado el dinero de los mexicanos sin métrica, sin responsabilidad, con una enorme opacidad y con más corrupción, con asignaciones directas, con conveniencias ocultas, con contubernios, con complicidades. Nos quedamos tan tranquilos los mexicanos. Entonces, esta organización Signos Vitales dice, no, espérame tantito, no. Lo que está gastando en la refinería de Dos Bocas, lo que está gastando en el aeropuerto Felipe Ángeles, lo que está gastando en el Tren Maya, lo que está gastando en los programas asistencialistas, lo que está gastando en una serie de operaciones que tienen que ver con Petróleos Mexicanos o con la Comisión Federal de Electricidad, todo eso que es dinero de los mexicanos, está siendo repartido de manera inconsciente por un hombre como el presidente de la República que, aparte de la opacidad y la falta de transparencia en sus procesos, luego, aparte, utiliza la ley para ocultar todo. Y Signos Vitales dice, esto no puede ser. Saca un documento que se llama Balance Negativo, los derechos humanos en México. Y lo que nos están haciendo es un atentado en contra de nuestro derecho humano y ciudadano de saber cómo las leyes que se aplican en este momento en el país, en las modificaciones promovidas por la Cuarta Transformación, son anticonstitucionales. Vamos a verlo del otro lado. Esto que representa un atentado a nuestra constitución política es un deterioro de nuestra vida democrática, un desgaste institucional en nuestra vida como nación, en la que los ciudadanos de tiempo completo tenemos derechos que se nos están conculcando, se nos están quitando. En una república en la que basamos nuestra convivencia en el derecho que tenemos entre todos, poderes de la república y ciudadanía, de sabernos informados, salvaguardados y protegidos por el bien actuar con buenas intenciones de una serie de reglas, normas, leyes que se engloban a través de la Constitución. Y que esta Constitución está siendo afectada por el capricho de un hombre que ya no es presidente de México, ya es un dictador. El año que viene va a ser uno muy controvertido porque este tipo de informes como las que hace México Evalúa o estas Signos Vitales
u otras organizaciones van cada vez a tener un mayor peso y también provocarán una mayor inquietud entre los ciudadanos. Porque no podemos vivir en una casa en la que se falta a las reglas fundamentales de nuestra convivencia en esa casa, en ese hogar que es México para nosotros. Pero lo hemos estado permitiendo y esto ha implicado un sucesivo desgaste de todos los mexicanos porque nos sentimos violados, atentados en contra de nuestros derechos inalienables como ciudadanos. Y si tú volteas a ver a nuestra Carta Constitucional y te das cuenta de que esta no es observada, entonces llegas a una conclusión triste, dolorosa, difícil y peligrosa. Tenemos un gobierno ilegal que está ejerciendo el poder bajo un esquema de mayoriteo en el Congreso mexicano y en una influencia increíble dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos poderes que son invadidos por el Ejecutivo llevan a lo que pasó ayer con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. La oposición a Morena presenta un principio constitucional para que se revise el porqué del decreto del presidente para ocultar los dineros de las obras promovidas y de sus movimientos. Y Olga Sánchez Cordero dice que no es interés del Senado, que pertenece a otra instancia y lo rechaza. Díganme ustedes en qué país estamos viviendo. Díganme ustedes, bajo lo que ha pasado en 3 años, ¿qué podrá pasar en 3 años más? Tenemos que pensarlo y también reaccionar positivamente, porque lo que necesitamos como ciudadanos es defender a México. Somos México. Pensemos, hay una revolución del intelecto que está en marcha. No lo olvidemos. Regreso luego de esta pausa. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hoy les estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que tiene que ver con la expectativa que tú tienes para el año que viene, para el 2022. ¿Cómo va a estar México? ¿Estará en una mejor situación o estaremos peor que ahora? Hasta el momento, el 84% de quienes pasan por nuestras formas de consulta me dicen que vamos a estar peor, es decir, que no va a haber una mejor situación para nuestro país. Y esta expectativa, que es un temor, pues tiene que ver con muchas de las decisiones que se han tomado en el presente o en el pasado reciente y que nos han venido todas a afectar. Por ejemplo, hubo una encuesta popular de una compañía cervecera, Constellation Brands, hacia una compañía cervecera, Constellation Brands, que iba a poner unas instalaciones de una cervecería en Mexicali. Constellation Brands iba a meter ahí $1,300 millones. Y luego de la consulta popular, argumentando de manera falaz que con esto habría escasez de agua en Mexicali, la gente consultada o la que acudió a la consulta dijo que no permitieran la instalación de esa cervecería. Ya se había metido dinero. Y después de una negociación que se hizo en la oscuridad, porque no supimos nada de ella más que el resultado, Constellation Brands ahora está pretendiendo, a través de una información que se da no en México, sino a través del Wall Street Journal, anuncian la construcción de una nueva planta en el sureste mexicano, pero no se dan las condiciones del acuerdo. ¿Qué tuvo que haber pasado para que una empresa cervecera a la que se le confisca, porque fue una confiscación, una expropiación de un dinero ya invertido en Mexicali, con una obra que ya estaba en un grado de avance, para que se le cancele este proyecto y vuelva a invertir en un proyecto similar en el sureste mexicano?
¿Qué le ofrece el presidente López Obrador? ¿A qué se llega para poder negociar esto? Cuando, desde el punto de vista estricto, tendríamos que pensar que la Constellation Brands, que tiene marcas importantes, distribuibles en México de Grupo Modelo para los Estados Unidos, ahora tiene otra vez que invertir en suelo mexicano. ¿Qué se le ofreció? ¿A qué pacto, a qué acuerdo llegaron? ¿Por qué se da esta mala impresión en medio de un acuerdo oscuro, opaco? No lo entiendo, no lo sé. No lo puedo entender, pues. Pero lo que sí puedo entender es que este tipo de decisiones desalienta. Es claro que hay una enorme necesidad de Constellation Brands por tener ahí una procesadora de cerveza para después exportarla hacia los Estados Unidos. Entiendo que tendría que haber algún tipo de conveniencia que se le estaría dando a esta cervecería en México con respecto a lo que pudieran haber logrado en Canadá o en los Estados Unidos o en otro país. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Véanlo estrictamente. Si a mí me cancelan esto aquí y vuelvo a reincidir buscando otra cosa en otra parte, pues lo primero que se antojaría decir es, bueno, pues ahora que se haga otra consulta popular para ver si en el sureste mexicano esta cervecería da lugar. ¿Por qué aquí se hizo la consulta y aquí no? ¿Por qué aquí se prohíbe y aquí hay un acuerdo con el presidente? Norte y sureste. No lo entiendo, la verdad. Dentro de la situación del país, esto es algo que me llama mucho, mucho la atención. También decir que sigue el problema del desabasto de medicamentos. Padres de niños con cáncer otra vez se manifestaron frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México exigiendo el abasto de medicamentos oncológicos para sus hijos. Cerca de 2,000 niños en lo que va de esta administración han muerto por causas de esto, por falta del suministro de productos oncológicos que les permitan pues, luchar en contra de la leucemia que padecen. Y otra vez se vuelve a ver cómo la improvisación del gobierno pone de manifiesto que ahora crean otra organización para que se distribuya junto con la Guardia Nacional, junto con la Secretaría de Defensa Nacional, junto con Marina, junto con Birmex, el que se haga con una quinta instancia la posibilidad de que haya una distribución de alimentos que, luego de que se rompió la cadena de compras de sexenios anteriores en el sector salud, hoy, pues por lo menos no veo que haya una expectativa de que se regularice el suministro de las medicinas, sino hasta mitad del año que viene. Y mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a vivir? Y un tercer punto, nos estamos llenando de migrantes en el país. Cada vez se ve más esta situación, más. ¿Qué vamos a hacer para solucionar este problema? Bajo la medida de quédate en México. ¿Hasta dónde vamos a asimilar un conflicto que se nos va a generar con haitianos, con guatemaltecos, con hondureños, con gente del Triángulo Norte de América Central y del Caribe que están quedándose en México con la perspectiva social, la problemática social y política que esto y económica que esto implica? Y por último, me impresionó mucho haber visto un video de Luis Donaldo Colosio, hijo, en el que va a Lomas Taurinas, lugar en donde asesinaron a su padre. Y en el video manifiesta que lo que tiene que hacer él para poder avanzar es perdonar a los hombres, a las instituciones, a los intereses políticos, a la oscuridad que mató a su padre. Y dice, entre todos los mexicanos, tenemos que ver aquí en Lomas Taurinas una esperanza para lo que vendrá mañana. El argumento de Luis Donaldo Colosio Riojas es un argumento muy, muy pesado.
Su padre fue víctima del sistema y lo mataron como aspirante a la presidencia de la República, cuando hablaba de un México con sed, de un México con hambre, de un México con escasez, de un México atormentado. Ese discurso de Luis Donaldo Colosio, su padre, y su después muerte, marcarán, estoy seguro, hacia el futuro. El que este chamaco, Luis Donaldo Colosio Riojas, eventualmente podrá ser lo que no fue su padre, porque no se lo permitieron. Presidente de México. Regreso después de esta pausa. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y Adriana Braniff, como siempre, desde Miami, en la Florida, nos tiene información internacional esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Te saludo con muchísimo gusto. Oye, Pedro, ¿alguna vez escuché a alguien decir, oye, yo tengo un problema o dos? Y otra persona le decía, oye, te felicito porque yo tengo como 25. El hecho es que Joe Biden tiene dos, pero dos problemas que uno está en chino y el otro está en ruso. Y si lo ponemos gráficamente, esto sería en pantalla. Estos son los dos problemas de Joe Biden. Uno que está en chino con Xi Jinping, China, otro que está en ruso con Vladimir Putin, el de Rusia. Bueno, dos retos internacionales, Pedro, dos potencias que están fuera de la órbita estadounidense. Una China que se empodera conforme van pasando los años, se empodera, que va para arriba, y una Rusia que pierde poder, pero no por eso deja de ser un dolor de cabeza para los estadounidenses. Eso es lo que estamos viendo. Ayer hubo una videollamada en el Situation Room. Esta es la fotografía que pone la Casa Blanca, esta llamada que tuvo Joe Biden con Vladimir Putin, una conferencia virtual que duró 2 horas, de 10 de la mañana con 7 minutos a 12 con 8, tiempo del este. Estuvieron presentes ahí Joe Biden en la cabecera de frente a la pantalla. Estuvo también ahí, vemos a Anthony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional Jake Sullivan, a Eric Green, director para asuntos rusos. Del otro lado del mundo, en el Kremlin, estaba Vladimir Putin. El tema fue Ucrania, porque Vladimir Putin tiene la intención de invadirlo, así como propósito de Año Nuevo. Ya tiene en la frontera con ese país, ese país, por cierto, Ucrania, que fuera parte de la extinta Unión Soviética, ya tiene ahí en la frontera 175,000 tropas. Los dos se dieron ultimátums, tanto Joe Biden como Vladimir Putin, y hablaron de las consecuencias que tendrían uno u otro si pisaban esa raya roja. Biden, hay que decir que fue duro, pero no fue provocativo, no fue belicoso. Biden le dijo a Putin, así viéndolo a los ojos, como él dice, siempre que lo hace, viéndolo a los ojos, que lo que no hicieron en el 2014 cuando Rusia se anexa Crimea, lo iban a hacer ahora si osaba invadir otra vez Ucrania. ¿A qué se refería Joe Biden? Pues no se refería a un ataque militar, sino a fuertes sanciones económicas, no solo de Estados Unidos, sino también de sus aliados. Y además le advirtió que seguiría apoyando a Ucrania con armamento para que se defienda él solito, como de hecho pues ya lo ha venido haciendo. Después de la llamada, Biden habló con sus aliados, pues para contarles lo que pasó, ¿no? Con Emmanuel Macron de Francia, con el primer ministro de Italia, con Boris Johnson del Reino Unido y con la canciller alemana, Angela Merkel, que por cierto, ayer ese fue su último evento antes de retirarse ya de la vida pública después de 16 años. Bueno, el jueves Biden tiene también planeado una reunión con Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Ahora, ¿qué raya pintó Vladimir Putin? Vladimir Putin dice que para Rusia la amenaza es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque según él, el Kremlin es el que está amenazado por ellos y la OTAN es la que quiere conquistar Ucrania y que tiene tropas que están amenazando a su país. La jugada de Vladimir Putin lo que estamos viendo, pues qué tanto puede intimidar tanto a Joe Biden como a Ucrania, aunque estaría jugando con fuego, Pedro, porque puede acabar invadiendo Ucrania y pues la OTAN respondiendo. Eso es lo que pasa con el lado que está en ruso. Y después tenemos el lado que está en chino. La parte que está en chino
es el otro problema internacional que tiene Biden, el problema con Xi Jinping. Con China la situación es aún más complicada porque va a lidiar con China por muchos años más, porque está en ascenso, como dijimos al principio. Es la segunda economía más grande del mundo. Va a tener que encontrar Joe Biden la fórmula entre competencia y cooperación con este país, porque finalmente es su socio comercial más importante. Pero también China es el violador de derechos humanos más abominable que hay en el planeta. Y ahora el motivo de conflicto es los Juegos Olímpicos de Invierno que vienen próximamente en febrero, y eso está en chino, porque está en chino descifrar qué quiso decir el presidente Xi Jinping ayer ante el boicot diplomático que Estados Unidos planea hacer en contra de los Juegos Olímpicos Invernales en febrero próximo allá en Beijing. No va a mandar diplomáticos como protesta a la violación de los derechos humanos. China dijo ayer que esto es un acto pretencioso, así lo dijo textualmente, y que Washington va a pagar el precio. ¿A qué se refiere Xi Jinping? Pues no se sabe con exactitud, porque esa palabra o esa frase de acto pretencioso habría que entender qué significa la cultura china para empezar. No amenazó con nada en específico, el boicot solo es diplomático, sí van a ir los atletas norteamericanos, lo que no va a ir es algún representante diplomático de Estados Unidos y ya de otros países también, Australia y el Reino Unido, ya dijeron que harán lo mismo, Pedro. Esos son los dos problemas grandes de Joe Biden, el que está en chino y el que está en ruso. Sí, esos son dos de los innumerables problemas, porque ya estaba pensando también en uno que está en español y que lo tiene en la frontera sur, pero bueno, eso será harina de otro costal. Por lo pronto sí. Oye, qué forma tan cortante la del presidente Vladimir Putin con esta idea tan rusa, ¿no? ¿Qué tal, señor presidente? ¡Pum! Nada. Biden más, espero que la próxima vez que nos veamos, y Vladimir Putin es hola, y vamos a empezar a negociar. Duro, ¿eh? Se ve que el día de ayer no fue un día fácil para el presidente de los Estados Unidos. Por lo menos hizo la intención de estar tratando de reunirse, aunque eso también le ha traído problemas, Pedro, porque estamos próximos a una reunión de la democracia, una summit por la democracia que está convocando Joe Biden, y ya hay quien está criticando a Joe Biden por reunirse con estos dictadores a negociar, que es Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, y pues a muchos lo están viendo como una señal que no es muy positiva. Vamos a estar hablando de esta reunión más adelante, que por cierto México está invitado porque es un país que se eligió democráticamente, pero que apoya dictaduras. Así es que ese es un gran tema también que vamos a estar tratando los próximos días, Pedro. Ya lo creo que sí, ya lo veremos. Adriana, como siempre, gracias por tus comentarios y por supuesto que sí, estás abordando dos temas fundamentales. El futuro de la relación entre tres potencias que aunque Rusia no está a la altura, pero pues de todas maneras apunta para lo que ha sido en la historia una de las potencias determinantes en la historia reciente de nuestro mundo. Y bueno, Rusia tendrá mucho que decir en los próximos años. Gracias por estar aquí conmigo. Un abrazo. Gracias, Pedro. Saludos por allá. También un abrazo cariñoso para mi querida Adriana Brani. Hacemos un corte, regreso aquí con más información. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es la hora y les ofrezco un resumen aquí en la hora central. Lo más importante, las leyes aprobadas durante la administración de López Obrador violan al menos 25 derechos constitucionales y convencionales, como la propiedad privada, la seguridad, la certeza jurídica, el debido proceso, de acuerdo con la organización civil Signos Vitales. El Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas violan derechos laborales como reducciones del 30% en el sueldo de la mano de obra, cobros de comisiones ilegales a salario por otro tanto igual y horas extras sin compensación alguna y hasta con amenazas de despido, según anuncia esta organización Signos Vitales. Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, no admite la solicitud de la oposición para promover una controversia constitucional en contra del llamado decretazo con el que López Obrador cerró al escrutinio público los contratos de obra pública para salvaguardar la seguridad nacional.
Los estudios de aeronavegabilidad del aeropuerto Felipe Ángeles se entregarán el 16 de diciembre, a 4 meses de ser inaugurado. Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, asegura que los inversionistas desconfían del manejo económico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo las inversiones lograrán que México crezca de manera sostenida, pero estas se encuentran en niveles muy bajos, según lamenta Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. La inversión fija bruta de México disminuyó 1.61% en septiembre respecto al mes previo debido a la disminución del gasto realizado en maquinarias y equipo, así como en el ramo constructor, según cifras desestacionalizadas del INEGI. Durante los primeros 10 meses de este año, la inversión física del sector público apenas creció 0.7%, más que en igual periodo del año pasado, según dice la Secretaría de Hacienda. Trasciende que Constellation Brands construirá una planta en el sureste de México, luego de la polémica suspensión de un millonario proyecto previo en el noroeste del país. Allá en Mexicali, la inversión nueva sería de unos 1.300 millones de dólares. Las exportaciones de México a Estados Unidos sumaron 8 meses con incrementos a tasa anual, al avanzar 3.8% en octubre, mientras que las importaciones repuntaron 19.7% según datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La inyección del gobierno federal de 3.500 millones de dólares a Pemex, más los apoyos entregados en lo que va de la actual administración, superan los 30.000 millones de dólares entre capitalizaciones, reducciones tributarias y pagos de deuda. Una de las casas que compró Santiago Nieto en el 2019, siendo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, fue a una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, cuyo dudoso historial registra que este año destinó 3.263 millones de pesos para la compra de dólares al Banco Santander, sin que las operaciones levantaran alertas en el sistema financiero. Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, dice algo muy sencillo: no tengo dinero para operar, para administrar al estado de Nayarit. Pide apoyos al presidente de la República. Otro que tampoco tiene, muchos más, el ayuntamiento de Naucalpan adeuda, hasta gastos de la campaña de vacunación. La Comisión de Bienestar Animal frenó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México por la presión de grupos dedicados a esta actividad, que dijeron que la restricción provocaría una sustancial pérdida de empleos. El Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el recorte de 4.913 millones de pesos que aplicó la Cámara de Diputados al presupuesto para el Instituto Nacional Electoral en el 2022. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, consumó su advertencia. Determinó que el proceso para elegir candidato a gobernador por Aguascalientes será por asignación directa, por designación. Organizaciones civiles se manifestaron en la puerta 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque el país registra el peor año en la historia moderna en acceso a medicamentos. Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó que la seguridad alimentaria mexicana se integrará al reparto de medicamentos junto con Birmex, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Ahora, una nueva instancia que tampoco tiene la estructura para hacerlo, Segalmex, será parte de lo que no han podido lograr: la distribución, la compra y distribución de medicamentos en México. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, anunció que serán eliminados los cuestionarios sobre el COVID que son aplicados a viajeros que ingresan a México a través de los aeropuertos, porque no hay evidencia de que haya con ello una eficacia epidemiológica. López-Gatell sostuvo que la aplicación de la vacuna AstraZeneca a los 12 millones de adultos mayores que recibirán refuerzo no representa ningún riesgo, aun cuando su primer esquema haya sido de otra farmacéutica. A fin de destrabar conflictos en el CIDE, conflictos después de varias convocatorias a estudiantes, María Elena Álvarez Bulla, titular del CONACYT, dialogó con la comunidad del CIDE por Zoom y defendió a la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director de esta institución.
No hay un acuerdo hasta el momento y siguen ocupadas las instalaciones. López Obrador dice que en materia de seguridad no puede pelear con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, quien dijo tener muchas diferencias con el Ejecutivo. De enero a agosto de este año, oigan ustedes la cifra, de enero a agosto de este año, 700 niños y adolescentes fueron asesinados en el país y hasta octubre 3.276 personas han desaparecido de México, según una red civil que denuncia este hecho ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para garantizar la protección de niños huérfanos por violencia o por COVID, pero sin un gasto adicional. A menos de una semana que inició operaciones el batallón turístico en Quintana Roo, sujetos realizaron disparos, venían en estas motos acuáticas, allá en la playa de Langosta, en Cancún, y otra vez se vuelve a dar un evento playero en donde están involucrados turistas. 3 hombres fueron detenidos por la explosión de una toma ilegal de gas LP en San Pablo, Xochimehuacán, en Puebla, que dejó 5 muertos y decenas de heridos. Tania Pizarro, abogada de Mexicali, en Baja California, fue asesinada adentro de su oficina. Hasta este momento no se sabe más al respecto. Tito Ruiz, Juan Ruiz Hernández, compadre de Jaime Bonilla, fiscal general de justicia del estado de Baja California, renunció como fiscal general de la entidad, y esto creo que es un logro porque para la nueva gobernadora del estado, ya que Tito Ruiz era la herencia de Jaime Bonilla y un hombre de oscuro historial, por decirlo menos. Los hijos de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán presentaron ante la Cámara de Diputados una petición de juicio político en contra de Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, por incurrir en abuso de funciones. Metieron a su madre a la cárcel, hija de la pareja del hermano de Alejandro Gers Manero, Federico Gers Manero, que muere a los 82 años, y Alejandro Gers Manero acusó a la pareja de su hermano de negligencia, lo que le llevó a una septicemia que mató, presuntamente homicidio doloso, a su hermano. Bueno, mientras tanto, Alejandro Gers Manero le quitó a la familia del hermano todo su patrimonio y tiene a la hija de la pareja de Federico Gers Manero en la cárcel. Así, nada más. Además, esto no procedió hasta que llegó a ser fiscal, cuando la denuncia fue hecha en el año 2015. Un absoluto abuso de poder. Bueno, en Nueva York está por aprobarse un proyecto de ley que permitiría a unos 800,000 inmigrantes votar para elegir funcionarios municipales. Joe Biden advirtió a Vladimir Putin que habrá consecuencias económicas si sigue aumentando su presencia militar en Ucrania. Se lo dijo de frente a través de una reunión virtual por Zoom. Claro, un Zoom súper blindado, hecho exprofeso para jefes de Estado y de gobierno. Vamos a hacer una breve pausa. Antes les quiero decir que estamos transmitiendo este programa a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Deezer, en Amazon, en Apple, en Google, en iHeartRadio y en Spotify, y por supuesto en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos en un mes que es para todos altamente significativo, el mes de diciembre, un mes de paz y de buena voluntad entre los hombres en el mundo, que haya concordia, que haya una relación de amor entre todos nosotros. Eso es lo que deseamos en este mes de diciembre. Regreso luego de esta pausa. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy, como siempre, con Roberto José Pacheco. Cuando se empiezan a dar algunas posiciones encontradas, cuando el PAN le exige al gobierno federal acabar con este desabasto en medicamentos del que hemos venido hablando en esta mañana. Bueno, ya durante muchas mañanas. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo está, Roberto José? Buenos días. Mi estimado Ferriz, pues aquí ya saliendo un poquito del problema de una gripa que me pegó, pero
ahí vamos saliendo, poquito a poquito, mi estimado, con la gracia de Dios. Es la temporada, cuídate de los fríos y de los hielos. Ándale, eso es importante. Es buena receta. Bueno, pues mi estimado Ferriz, continúan las manifestaciones en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Padres de familia nuevamente se manifiestan por el desabasto de medicamentos, principalmente oncológicos, para combatir el cáncer en menores de edad a sus hijos. Que no tienen medicamentos y es una desesperación que ya tocó fondo. En ese sentido, panistas en el Senado exhortan a las autoridades de salud para que atiendan la demanda de los manifestantes y garanticen la atención y el suministro de los medicamentos que se necesitan. Sobre este asunto, el senador panista Alfredo Botello dijo que el desabasto es gravísimo y el año que entra puede estar peor. Escuchemos. El señor presidente no entiende que el problema no es la distribución, el problema es la adquisición, porque la medicina tiene que plantearse incluso con años anteriores y no de manera inmediata, porque los laboratorios necesitan hacer su programación. Esta es una opinión del senador panista. Bueno, y en el caso del procurador fiscal Alejandro Gertz Manero, pues da todo lo que da de este asunto. Resulta que el senador Ricardo Monreal, quien es el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, ayer en una entrevista informal señala que él no se va a sumar al coro del linchamiento contra el fiscal por posible enriquecimiento ilícito. Este es un fragmento, veamos. Yo he visto a través del tiempo, estos 3 años, la actuación del fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, y a mí me parece que ha actuado de manera correcta. Yo no sé si estas denuncias que han surgido a la luz sean verdaderas, tengan sustento jurídico, tengan pruebas, tengan expedientes, tengan testimonios y todos los documentos pertinentes para judicializar un tema o para que la carpeta de investigación se realice. Bueno, mi estimado Ferriz, hasta el momento es un asunto mediático que de alguna manera pues tendrá que resolverse en instancias pues judiciales. Vamos a ver qué pasa con esos asuntos que hay pues en medio, ¿no? Funcionarios del gabinete, bueno, en este caso el procurador, entre comillas, es autónomo, pero de alguna manera pues tendrá que pues dar la cara ante estos hechos. Se dice que próximamente podrá comparecer ante el Senado. Dice Monreal que se lo encontró en un evento y que Gertz Manero le dijo, sí, voy, cuando me inviten estoy ahí para hablar ya sea en comisiones o ante el Pleno. Veremos a ver si pasa esta situación. Mi estimado Ferriz, te mando un saludo. Yo también te mando que estés mejor. Y lo que pasa con Alejandro Gertz Manero es, creo, un absoluto abuso de autoridad. Él trató de promover esta querella en contra de la familia de la expareja de su hermano, cuando no era fiscal y nadie le hizo caso. El momento en que llegó a ser fiscal, en ese momento procedió todo. Y creo que aquí hay un atropello tremendo. Hay una mujer en la cárcel por el capricho del fiscal general de la República, aparte de muchos otros atropellos. Gracias, Roberto, como siempre. Roberto José Pacheco, gracias por estar aquí conmigo, hoy y siempre. Gracias, Pedro. Gracias, buenos días. Regreso luego de esta pausa. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Hoy les estamos haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta aquí en Central FM Equilibrio, que tiene que ver con las expectativas que tenemos todos los mexicanos por el año que viene. ¿Cómo va a ser el año venidero? ¿Va a ser un año que estará inmerso en una mejor o en una peor situación? ¿Qué es lo que esperas para el año que viene? En función de tus sueños, de tu trabajo, de tu productividad, de tu ánimo por sacar las cosas adelante y porque haya condiciones también en el país para que éstas puedan salir. Lo que se crea
entre los pueblos y en la historia. Es una serie de condiciones que se dan entre un gobierno y su sociedad. Cuando un gobierno tiene una idea propositiva, la sociedad se toma de la mano de este gobierno y avanza. Cuando hay una persona que preside al país, porque finalmente presidente viene de ahí, la raíz de presidente es de presidir el que está al frente de un país, en términos políticos o en términos sociales, pues si un presidente propone al país un deterioro, o por lo menos percibido así por el país, entonces las cosas no funcionan y no avanzan. Y de lo que pudo haber sido en el 2019 una perspectiva de bienestar, cuando empezó esta administración, empezamos a ver que el 2019 tuvo una caída discreta en la economía, también en el bienestar, también en la convivencia y también, por supuesto, en el ejercicio del Estado de Derecho. Todo se empezó a deteriorar. Y tuvimos una discreta recesión, que es, digamos, una forma de un indicador económico para decir que las cosas no fueron tan bien. Bueno, fueron por debajo de salir empatados, vamos a ponerlo así, si llegáramos a tener un crecimiento cero. Tuvimos un crecimiento negativo del 0,5%. Pero fue suficiente como para empezar a levantar las cejas y decir, bueno, pues algo no está empezando a funcionar bien aquí en el país y estamos empezando a tener un decrecimiento. Veníamos de un historial en el que México crecía en niveles moderados, del 2% promedio durante un sexenio o 2 o 3. Y de repente empezamos a ver un deterioro en la economía, en el bienestar y en la vida social de los mexicanos. Viene un segundo año, nos pega el COVID y traemos entonces ya un decrecimiento importante de entre el 8,5% y el 9% del Producto Interno Bruto en negativo. Y ahora lo que estamos por ver es cómo cerramos el año, que por cierto, otra vez, aunque constantemente se dice que va a haber un crecimiento, el crecimiento tiene que ser restado del decrecimiento del año anterior. Y esto nos llevará otra vez a un año recesivo. Cuando esperábamos incluso que hubiera en la segunda mitad de este mismo 2021 un repunte, viene una tercera y luego una cuarta ola de COVID y una serie de políticas públicas implementadas, impulsadas presuntamente por el gobierno de la República, que empezaron a traer un deterioro en la relación entre el gobierno federal, los poderes y los poderes, digamos, a nivel estatal y municipal, junto con los poderes de la República en el legislativo y en el judicial. Pero la sociedad mexicana observa y sobre todo espera. Todos estamos esperando a que haya un desarrollo en el país, un entendimiento entre los mexicanos, una serie de ideas comunes que nos llevan a luchar juntos hacia el mismo objetivo. Y desafortunadamente no se dan las condiciones por la segmentación que propone este gobierno de la República, por la división entre los mexicanos, por la confusión que esto causa y por un tiempo en el que también el mundo, hay que verlo, ¿no? Estamos pasando por una transición enorme que implica retos planetarios, finales de épocas, como es, por ejemplo, la época marcada por la modernidad, la época moderna, que termina con la era del petróleo, entre otras cosas. Toda esta serie de compromisos nos hablan de un rediseño del que les platicaba yo a ustedes el día de ayer, pero con la expectativa particular de verlo en el aquí y el ahora. Estamos en diciembre y queremos ver hacia adelante cómo es que va a ser el año que viene. ¿Vas a vivir mejor? ¿Vas a tener un mayor entendimiento con todo aquello que te rodea y que es, digamos, lo que cotidianamente enfrentas para trabajar, para tener una forma de vida, para convivir con tu entorno, para desempeñarte en un ámbito por lo menos de paz o de seguridad o de libertades? ¿O no? Y aquí es en donde nos quedamos, ¿no? Con una expectativa que hasta este momento, déjenme revisarlo, sigue parejo. El 84% de las personas que están acudiendo a nuestras formas de consulta me dicen que no ven
hacia el año que viene una mejor expectativa. 84% de 100 que no ve un promisorio futuro o mejor de lo que estamos viviendo, que no es bueno, nos tiene que poner a pensar que hay, a nivel de la psicología colectiva de nuestro país, una depresión. La sociedad está deprimida, la sociedad está triste, no estamos animados. Y cuando no hay ánimo, quiere decir que no hay fuerza desde dentro, desde el alma, de ahí viene ánima, es de alma, no hay una suficiente fuerza desde dentro para que todos nos enfrentemos a un futuro con optimismo. Y viene esta, vamos a llamarlo así, decadencia. Decaer quiere decir caer en lugar de tener una actitud de levantarse. Y si decaemos y nos deprimimos y tenemos desánimo, ¿cómo vamos a poder entusiasmarnos con una idea que hacia el futuro nos dé un principio asertivo, promisorio, de lo que todos podemos hacer juntos? Es por eso que pienso que ante los enormes retos que nos presentará el futuro inmediato en el 2022, tú y yo tenemos que hacer un pacto para asumir con responsabilidad, con fuerza, determinación, valor, lo que es nuestro, porque somos México. Somos nosotros los que tenemos la solución. Y también, por cierto, somos poseedores del problema. Pero si nos animamos, estoy absolutamente convencido de que tenemos la fuerza suficiente como para sacar esto adelante. 2022, por lo que hoy estoy viendo en este programa, hoy no tiene para los mexicanos un buen augurio. Augur viene de un proceso místico, ahí en el periodo romano y griego, cuando los augures eran los que pronosticaban lo que pasaría en el futuro para los pueblos. ¿Cuál es el augur que tenemos para México? Pues la verdad de las cosas. La verdad. El que nosotros queramos. Por eso te invito a ti, a tomarnos de la mano y a sacar adelante a México. Si lo hemos hecho en el pasado, no veo por qué hoy no hagamos lo mismo. Alégrate. El 2022 será promisorio si tú y yo queremos. No es un asunto del azar o de lo que nos digan las autoridades. Es lo que queramos tú y yo. Nada más. Estaré de vuelta después de esta pausa. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directo a Miami, en los Estados Unidos, con Francisco Niembro, que nos tiene información sobre ciberseguridad fundamental en estos tiempos. Querido Francisco, te saludo esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal, mi Pedro? Muy buenos días a ti y al auditorio. Y así es, vamos a hablar un poco del ámbito internacional en ciberseguridad, lo que están haciendo las autoridades de manera coordinada para atacar a la ciberdelincuencia. Pues resulta ser, Pedro, que en una operación que fue coordinada por Interpol con el nombre código Aichi-2, la policía ha logrado capturar a más de 1,000 personas y recuperar casi $27 millones. Todo esto en fondos ilícitos, lo que desde luego pone de manifiesto el tamaño de la amenaza de los delitos financieros cibernéticos a nivel mundial. Esta operación, que tuvo lugar más o menos durante 4 meses, de junio a septiembre del 2021, logró la participación de unidades policiales especializadas de 20 países para atacar tipos específicos de fraude en línea, como estafas románticas, el fraude de inversiones y desde luego el lavado de dinero a través de juegos de azar ilegales en línea.
En total, la operación permitió a los investigadores cerrar alrededor de 1,600 casos. Adicionalmente, se bloquearon 2,350 cuentas bancarias y se publicaron más de 50 notificaciones de Interpol basadas en información relativa al operativo y se identificaron, y esto es bueno, 10 nuevos modus operandis que estaban usando los ciberdelincuentes. Aichi 2 es la segunda operación de un proyecto de 3 años que lo que busca es hacer frente a la delincuencia financiera cibernética, contando con un gran apoyo, en este caso de la República de Corea, y siendo la primera con alcance verdaderamente mundial, por eso lo destacamos, donde participaron países miembros de Interpol de todos los continentes. Según el secretario general de Interpol, los resultados de la operación Aichi 2 muestran que la delincuencia financiera en línea generada por la pandemia principalmente no muestra signos de disminuir. También destacó el papel esencial que desempeña Interpol en la asistencia a los países miembros, en la lucha contra un delito que no tiene fronteras. Los resultados de esta operación, Pedro, muestran que los grupos del crimen organizado transnacional han estado utilizando Internet pues, para mover grandes cantidades de dinero de sus víctimas y canalizar el dinero efectivo a cuentas bancarias en todo el mundo. A manera de ejemplo, se menciona un caso de Colombia donde una prominente empresa textil fue defraudada por más de $8 millones a través de una sofisticada estafa donde comprometieron el correo electrónico comercial de la empresa. Los autores se hicieron pasar por el representante legal de la empresa y dieron la orden de transferir más de $16 millones a 2 cuentas bancarias en China. La mitad del dinero fue transferido antes de que la empresa colombiana descubriera el fraude y alertara a la autoridad judicial colombiana, que a su vez contactó de inmediato a la Unidad de Delitos Financieros de Interpol, quienes activaron los canales de cooperación internacional entre las oficinas de Interpol en Beijing, Bogotá y Hong Kong, y lograron congelar los fondos transferidos. Esa es la gran noticia, salvando así a la empresa colombiana de su quiebra. Las estafas en línea, Pedro, evolucionan tan rápidamente como las tendencias culturales que son explotadas de manera oportunista, por lo que compartir información sobre amenazas emergentes se vuelve vital para mejorar la capacidad de las agencias policiales y así poder proteger a las víctimas de delitos financieros en línea. La operación Aichi 2 demuestra que es viable contraatacar con éxito este tipo de amenazas solo cuando se trabaja en equipo. Los siguientes países participaron en esta operación, por mencionar algunos: Angola, Brunei, Camboya, Colombia, China, India, Indonesia, Malasia, Maldivas, Filipinas, Eslovenia, España, Tailandia y Vietnam. Ojalá un día encontremos también a México en esta lista, cooperando de manera internacional, porque parece ser la única fórmula para terminar o cuando menos disminuir la actividad de la ciberdelincuencia. Eso sería por hoy, mi estimado Pedro. Sí, tenemos que sumar las intenciones, Francisco, entre todos. Organizaciones tanto del sector privado como del sector público en todo el mundo, porque pareciera que por cada nueva aplicación que se tiene en el ciberespacio hay montones de cosas que se ponen encima de ella para poder sacar usufructo ilegal, indebido, de lo que el hombre crea para favorecer con tecnología a una mejor forma de vivir, y resulta exactamente todo lo contrario. Y bueno, esto trae, por supuesto, enormes consecuencias que nosotros tenemos que estar advertidos y por ello informados de lo que tendríamos que hacer, observar y protegernos. Y como siempre, te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, mi Pedro, un gran abrazo a ti, al auditorio, a la familia. Muchas gracias, igualmente, querido hermano. Te agradezco. Francisco Niembro y su comentario el día de hoy. Vamos a hacer un corte, regreso aquí con más noticias. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio.
Y vamos con mi queridísimo. ¿Ustedes hacen deporte? Yo creo que sí es importante que lo tengamos dentro de nuestra paquete cotidiano, ¿no? Nuestra agenda, todos los días, un poquito, lo que sea. Pero hacer algo de deporte dignifica el espíritu, sanea la mente, nos da la posibilidad de vivir con una mayor salud en términos generales a nivel físico y a nivel psicológico. El deporte es todo, el hombre está diseñado para moverse y el deporte es una extraordinaria forma de hacerlo. Es la mejor. Vamos a hacer este tipo de reflexiones y mi querido Alex Reyes, que siempre nos tiene el enorme y fascinante mundo deportivo. Te saludo, querido. ¿Cómo estás? Soporto todos tus puntos de vista. El deporte da bienestar físico y mental. Claro. Y creo que con eso lo es todo, Pedro. Y bueno, también hay que hablar de lo que nos gusta. Hay muchas cosas en esta recta final ya del año 2021, Pedro, y quiero detenerme en un punto porque hoy a nivel automovilístico México vive un boom extraordinario desde hace un poquito más de un lustro, porque tenemos la Fórmula 1, que es un eventazo, tenemos la Fórmula eléctrica, hay muchísimos chavos mexicanos en Estados Unidos y en Europa que quizá de repente perdemos de vista, pero todo eso ha sido parte del crecimiento en el automovilismo deportivo que hoy tenemos, pero también a nivel administrativo, Pedro, y quiero detenerme en este punto porque por primera ocasión en la historia México tuvo a una persona de nuestro país que formó parte del comité ejecutivo de la vicepresidencia de FIA, nivel más alto, y de ahí se impulsaron muchísimos programas, muchísimos pilotos, muchísimos desarrollos en el automovilismo a nivel mundial, en este lapso en el que el señor Jean Todt, presidente de 12 años de gestión, estuvo siempre acompañado del ingeniero José Abed, orgullosamente mexicano, y quien también, pues en los próximos días se estará entregando esta vicepresidencia a nivel mundial, como ya lo hizo en Puebla también, entregar la presidencia del continente americano. Ingeniero José, me da mucho gusto recibirlo en este espacio en Central FM. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días. ¿Cómo está usted aquí? A sus órdenes. Muchas gracias. Pues seguramente un poco de nostalgia, ¿no? Son 12 años de enorme trabajo, recorrer el mundo, hacer propuestas con el objetivo fundamental de tener un mejor automovilismo motor, mejor conciencia en las calles, una labor muy intensa que se hizo a nivel FIA en la gestión de Jean Todt y en la que usted fue parte fundamental acompañando en la vicepresidencia. Pues sí, efectivamente no había pensado en la nostalgia, pero creo que ya estoy iniciando a sentirla. Pero bueno, valió la pena 12 años de trabajo y además pues, otra época anterior en la que tuvimos la Fórmula 1 también. Sí. Hemos trabajado con el equipo de todos ustedes. Hemos trabajado para traer un automovilismo moderno, eficiente y que atraiga a aficionados y que traiga jóvenes para sacarlos de un estado diferente en el que vivían. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Ojalá y así sea. Sin duda alguna, ingeniero, le han tocado, como bien dice, las 3 etapas de la Fórmula 1 en México, pero no nada más quiero tocar este tema, sino las diferentes evoluciones que ha tenido el automovilismo en general. Claro, la máxima categoría es el estandarte y es la gran bandera, pero abajo tiene que hacerse conciencia entre los pilotos, tienen que proponerse mayores condiciones de seguridad. En fin, yo creo que en estas 3 etapas, los 60s, los 80s, 90s y ahora estos de 2015 al 2021, la evolución del automovilismo ha sido extraordinariamente importante, ¿no? Claro, bueno, hemos participado como México, participamos en todos los grandes proyectos que tuvo la FIA. Esto quiere decir cuando iniciamos la seguridad de los automóviles, que ustedes saben muy bien que desde los frenos se desarrollaron dentro del automovilismo deportivo, y después tuvimos los cinturones de seguridad, tuvimos las jaulas, las puertas blindadas, no contra balazos, no sé, de un blindaje de golpes. Tuvimos también el desarrollo de las llantas que día a día se está haciendo, y después pasamos a los pilotos, donde también trabajamos muchísimo en este aspecto, haciendo programas de slalom con los karts, trayendo el campeonato NACAM
que es la asociación de toda la América Latina con Codasur, hasta que llegamos a la presidencia de las Américas, donde se lograron hacer campeonatos latinoamericanos, interamericanos, y por fin logramos panamericanos totales en los que participaban inclusive las islas del Caribe, y hasta hoy siguen trabajando. Ese es el automovilismo, no solamente, como usted lo decía, es llegar a la Fórmula 1, sino desde el karting. Ahí es donde nace. Y la evolución también de la mano de las tecnologías. Hoy que en México se habla tanto de las nuevas energías, la FIA ha también trabajado mucho en eso, hasta hoy tener una categoría 100% eléctrica, que pues ya no podemos decir que es el futuro, es la realidad del mundo que tiene que voltear a ver, y también ha sido un logro extraordinario con una categoría que además, por cierto, viene en febrero a México de nueva cuenta. Pues ha marcado una nueva pauta también para las carreras en todas las categorías, pero bueno, pues en esta fórmula eléctrica también es el estandarte, ¿no? Bueno, pasa con el automóvil, con los automóviles eléctricos. Es un desarrollo que tiene muchos años y se fue logrando poco a poco que fueran más veloces, que las baterías fueran de mejor calidad, que duraran más tiempo, que se efectuaran cambios en los motores eléctricos para que tuvieran mejores velocidades, y ahora se tiene que controlar la velocidad porque pueden ser mucho más veloces que cualquier automóvil que pueda existir. Ya en la Fórmula 1 pasada, que apenas teníamos un automóvil ahí rapidísimo que salí con él a dar una vuelta con el Stewart of the Meeting y con el Clear of the Course, y bueno, es una cosa brutal. Íbamos al final de la recta a 314 km por hora y todavía estábamos lentos. Bueno, es fantástica la velocidad, pero aquí viene el problema de la seguridad, es donde ahora se está haciendo un desarrollo para que sean mucho más seguros los automóviles, las baterías duren mucho más, y seguramente la Fórmula E traerá nuevos y nuevos desarrollos. Recordemos que se subían 2 pilotos porque no duraban las baterías, se cambiaba de coche, y posteriormente se logró que la batería durara un poco más, y ahora ya puede durar todo el tiempo necesario para la carrera, para parte de los entrenamientos, y ahora este año se va a meter más fuerte porque va a ser una sola batería para poder manejar los entrenamientos completos y la carrera sin cambiar. Va a haber una regulación nueva. Finalmente, ingeniero, no quiero dejarte terminar esta entrevista sin preguntarle, porque usted ha estado en muchísimos grandes premios y a lo largo de tantos años ha visto de todo. ¿Qué le parece el cierre de temporada de la Fórmula 1 que se define el domingo en Abu Dhabi? Bueno, yo creo que es uno de los cierres más sensacionales que hemos tenido en la historia de la Fórmula 1. Exquisito va a ser, y una pelea fantástica de cerebros, de técnica de manejo entre Verstappen y el señor Hamilton. Vamos a ver qué resulta, y nuestro piloto Sergio Pérez cuidando que se restablezca bien su automóvil, que lo cuida bien, pues le va ayudando ahí muchísimo al señor Verstappen. Pues ojalá que sea una gran carrera, y ya lo estaremos platicando. Quise platicar con usted de una manera también de reconocimiento, porque termina su gestión, insisto, a nivel continental y a nivel mundial. Un mexicano en las máximas instancias del automovilismo siempre será motivo de orgullo. Le mando un abrazo, muchas felicidades por estos 12 años, y hay que seguir impulsando el deporte motor. Muchas gracias, un saludo ahí a don Pedro. Muchas gracias, don José. El ingeniero José Abed, que la próxima semana entrega la vicepresidencia de FIA allá en Europa. Querido Pedro, te mando un abrazo, y juega México ante Chile, cierran el año, un año difícil para la selección mexicana. En fin, muchas cosas. Mañana la final, ya platicaremos de ello, querido Pedro. Gracias, querido amigo, y un saludo muy, muy cariñoso a mi queridísimo José Abed, un hombre de México y para México. Regreso después de esta pausa. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Ya nos vamos, queridos amigos. Gracias como siempre por el favor de su atención. Esto ha sido todo aquí en centralfmequilibrio.com.
y en nuestras aplicaciones, en el mundo de la digitalidad, en nuestros podcasts y en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Esperamos que todos nos estemos preparando hacia lo que serán algunas de las manifestaciones culturales más interesantes que tenemos en nuestro país, empezando por el día 16 de diciembre, que inicia el periodo de las posadas. Entiendo que ahora con la pandemia en su cuarta ola podrá haber menos este tipo de celebraciones por la lógica que nos representa un momento como el que estamos viviendo. Yo les invitaría a todos a que hablemos de nuestra cultura con nuestra familia, con la gente que tenemos cerca, y que conservemos la calma para poder festejar todas estas fiestas, con la dignidad y con la cercanía con la que hemos tenido el privilegio de festejarla siempre. Pero en esta ocasión sí seríamos o tendríamos que ser muy cautelosos ante el Omicron, ante estos fríos que pudieran auspiciar y que pudiera haber mayores contagios, ante una vacunación que todavía no es total, es parcial, y que muchas personas estarían por ende en riesgo. No quiero meter miedo, simplemente quiero proponer un poco de pensamiento y de esperar. Hay por ahí un dicho que dice: hay tiempos de echar los cohetes y tiempos de recoger las varas. Hoy estamos ahí, en tiempos de tener la previsión suficiente y la responsable como para tener unas fiestas decembrinas con la responsabilidad de saber qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuándo. Por eso, felices fiestas de diciembre, pero siempre con las precauciones del caso. ¿A poco no? Gracias por estar con nosotros. Estaremos en comunicación con ustedes a lo largo del día en las redes sociales. Se despide a nombre de todo este equipo de trabajo su servidor Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.